Uno, Muy bien, muchachos, vamos a iniciar. Pues no, vamos a iniciar con lo que son vectores. Profe, ¿qué es un vector? Un vector pues es un segmento de recta dirigido, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender lo que son las magnitudes vectoriales. Esa es su función. Esto de acá, todo esto de acá es matemática, jóvenes. Esta es una parte de las matemáticas que no te lo enseñan pues en otro en nivel básico ni en otro curso porque solamente se usa por el momento en física. Entonces son números que tienen dirección, números de dos dimensiones o números de tres dimensiones que tienen dirección. Ya, muchachos, entonces, profesor, será un segmento de recta que tiene magnitud, o sea, tamaño, y tiene dirección. ¿Cómo se denota? Pues de esta forma, ¿no? Con una flecha arriba, una raya arriba, o en algunos libros ya muy antiguos, con una negrita, porque no se podía poner la flecha arriba, pues, ¿no? Pues se hacían con máquina de escribir. Y aquí, para hablar pues de la magnitud o módulo, eso se refiere al tamaño, aquí el tamaño importa, ¿ya? Entonces tengo aquí que lo pongo entre barras, ¿ya? Lo pongo entre barras, así como un valor absoluto porque significa lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, valor absoluto, módulo, es lo mismo, ¿ya? O también se pone pues el vector, el símbolo, pero sin nada, desnudo, ¿ya? Sin rayas, sin nada, ni en negrito, nada. Y este valor siempre es mayor o igual que cero. Si a ti te dicen que un módulo vale menos 4, eso está mal. Eso es incorrecto. Un vector, un módulo no puede valer menos 4. Un vector no puede valer menos, no puede tener módulo menos 4. Cuando te diga menos 4, deben darte siempre el vector unitario. ¿Ya? El vector unitario. O menos 4i, por ejemplo, ¿no? Que ese ya tú sabes que es un vector. Siempre con el vector unitario, ya sea en i, j, k, o de repente, a veces pues lo dibujan, ¿no? El vector unitario es dibujado a un costado. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, profesor, si es un solo si es número solo, eso debe ser positivo, a menos que tengan algunos casos de excepción en una resolución. Ya, eso lo vamos a ver otro día. Partes de un vector. Sentido, obviamente, hacia dónde se dirige, la dirección, ya la dirección, ya la dirección, la dirección y tenemos pues el origen de donde se inicia, ¿ves? Y la línea de acción, ya, muchachos. Entonces, debemos tener en cuenta eso de ahí. Ya, debemos tener en cuenta eso de ahí. Sigamos. Vamos con la multiplicación, profesor. ¿Qué vamos a multiplicar? No vamos a multiplicar vector con vector porque eso es producto escalar, producto vectorial, eso no lo vamos a tocar. Vamos a hacer lo que es la multiplicación de un número escalar por un vector. ¿A qué nos referimos con un número escalar? Pasando el camión de desmonte, espérate un ratito. Se refiere a un escalar a un número cualquiera. Un número cualquiera de los que tú conoces como menos uno, menos 2, menos 3. Esos son números escalares, a eso nos referimos, ¿ya? Entonces, un número vectorial o un vector lo vamos a multiplicar por un escalar. ¿Qué va a suceder pues con estos vectores? Si este número escalar es positivo, ¿ya? Vamos a obtener vectores paralelos que tienen la misma dirección y sentido, o en otras palabras el mismo vector unitario. Estos tres tienen el mismo vector unitario porque tienen la misma dirección y sentido. Pero si este número es entre 0 y 1, por ejemplo 0,2, ¿no? 0,2. O de repente 0,25, 0,3, 0,4, 0,47, 0, y algo. Entonces ese vector se hace más pequeñito, ¿ya? Se encoge. Pero en cambio si el número es más grande, 1, 2, 3, 25, 35, este vector se hace más grande la cantidad de veces que tú lo estás multiplicando, ¿ya? Se hace más grande. Cuando el escalar es negativo va a pasar totalmente lo contrario, profesor. Se llaman vectores antiparalelos, van a tener la misma dirección pero no el mismo sentido. El sentido va a cambiar, ya, el sentido va a cambiar, tienen, perdón, la misma línea de acción, pero lo que va a cambiar es el sentido, profe. Entonces, si el vector pues está entre menos 1 y 0, se hace más pequeño el tamaño, la longitud. Y si el vector es menor que menos 1, o menos 2, menos 3, menos 25, etcétera, el vector tendrá pues mayor longitud pero de sentido contrario. ¿Ya, muchachos? Entonces así vamos a trabajar. Esta parte acuérdatelo bien porque lo vamos a usar bastante en lo que es la diferencia de vectores. Muy bien, sigamos. Sigamos, muchachos, sigamos. Muy bien, algunas recomendaciones que siempre le doy a los chicos. El signo determina el sentido del vector, ¿ya? Si va paralelo o antiparalelo.
El número si es mayor, el vector se amplifica, se hace más grande. Si el número es menor, entre 0, entre 0 y 1, o entre 0 y menos 1, entonces el tamaño del vector se hace más pequeño, ya se encoge. El tamaño del vector se hace más pequeño, se encoge. ¿Ya, muchachos? Sigamos. M es igual a 1. Ah, entonces me van a dar vectores iguales. Ya, me van a dar vectores iguales. Profesor, si m es igual a menos 1, me van a dar vectores opuestos. Va a cambiar de sentido simplemente. Esta es una propiedad que vamos a usar bastante. Si m es igual a 0, obviamente se anula el vector, ¿no? Se hace 0. Acá está, vector unitario. Profesor, ¿qué es el vector unitario? El vector unitario es como una multiplicación del módulo. Es una multiplicación en sí del módulo con el vector unitario. Es lo que acabamos de aprender, ¿sí? Es un vector cualquiera que lo multiplicamos por un tamaño, por una cantidad. Entonces va a suceder lo que hemos visto hace un momento, ¿no, profesor? Puede suceder cualquiera de estas propiedades con el vector unitario. ¿Dónde está? Sobre todo esto de acá. Va a suceder esto con el vector unitario, muchachos, ¿no? El vector unitario es un vector que vale 1, entonces lo multiplicamos por su módulo, entonces se hace más grande, se hace más pequeño, se hace el vector que estamos estudiando. Ya, son vectores paralelos. Entonces el vector unitario simplemente me indica la dirección y sentido. Para eso sirve, nada más. Entonces sigue siendo la multiplicación de un vector. Ah, profe. Entonces tenemos aquí, espérate, me estaba salteando. Más atrás, ahí está. Entonces, profesor, tenemos la multiplicación de un vector. En este caso será el vector unitario por su módulo. Fíjate que, ¿por qué use la idea de paralelos? Porque el módulo siempre es positivo. El módulo siempre es positivo, ¿ya? Módulo siempre es positivo. Muy bien. Entonces, si lo multiplicas por su vector unitario, me va a dar pues el vector que es el original, pues, ¿no? En otros libros tú vas a encontrar pues el vector A dividido entre el módulo, ¿no? Y eso te dice que es el vector unitario. Pero a veces eso es un poquito difícil de comprender. Eso es más fácil de comprender por lo que acabamos de estudiar hace un momento, ¿ya? Entonces, ese es el vector unitario. Su función, ¿cuál es la función? No me indica tamaño, no me indica cantidades. Lo único que me indica el vector unitario son dirección y sentido. Hacia dónde va ese vector que estoy analizando. Como por ejemplo los vectores i, j y k, que son los vectores unitarios que están en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ya, entonces, eje X, eje Y y eje Z. Entonces, profesor, voy a tener ¿qué cosa? Que el vector unitario en el eje X vamos a llamarlo Y. Ya, en el eje X vamos a llamarlo Y. En el eje J vamos a llamarlo K. Ya, vamos a llamarlo K. Ya, entonces, y en el eje Z vamos a llamarlo K y tenemos las tres dimensiones. El tamaño siempre es 1. Profe, y si va en sentido contrario, llamamos menos i, pues, ¿no? Menos i. Obviamente, si estás en un plano cartesiano, hacia la derecha es positivo y menos i es hacia la izquierda. J es hacia arriba y menos j es hacia abajo, si estamos solamente en un plano cartesiano de 2 dimensiones. Ya, cuidado con estos detalles. Vamos con la división de vectores. Profe, si vamos a sumar vectores, tenemos el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Consiste en formar de forma consecutiva los vectores y luego trazar la resultante. ¿Cómo vamos a unir de forma consecutiva? Siempre uniendo. ¿A qué me refiero con cosa consecutiva? Como un trencito, ¿ya? Cabeza con cola, ¿ya? Cabeza con cola. Siempre donde termina un vector, inicia el otro. Donde termina un vector, inicia el otro. Ten cuidado de no unirlo, pues, así, pues, ¿no? Algunos alumnos lo ven así y dicen, ah, profesor, vamos a sumar vectores, ¿no? Así, así, luego tienes otro así, si quieres, ¿no? Lo pones así, de cualquier forma está sumando vectores, dicen, no, tiene que ser siempre, no, acá esto no puede pasar, esto tampoco puede pasar, ¿ya? Entonces son vectores consecutivos, ¿ya? Como trencito, uno detrás del otro, profe. Entonces yo trazo los vectores y luego trazo pues mi resultante, ¿no? Profesor, ¿cómo trazo mi resultante? Desde el vector inicial hasta el vector final. Entonces, profesor, desde el inicio hasta donde termina. Ese es mi vector resultante. Ese vector rojo es la suma de los tres verdes, ¿ya? Entonces, profesor, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, podemos empezar por cualquiera. Profesor, empezamos por cualquiera. Tenemos el 1,5, ¿no? Simplemente lo trasladas, luego sigue el 5, luego el 2 y cerramos con la resultante. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Confírmame, por favor. Todos y todas, ¿entendido hasta ahí esa parte del método del polígono? Confírmame, por favor.
¿Se entendió, jóvenes? Más o me dicen por ahí. A ver, vamos a repetir. Profesor, cuando nosotros unamos de manera consecutiva, ya, de manera consecutiva, es como que tú agarres, ¿sí? Como que tú agarres, a ver, vamos a hacer esto de acá, a ver, vamos a ir a esto de acá. Vamos a poner algo aquí. Vamos a ponerle un rectángulo blanco. ¿Está? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Lo que tú vas a hacer es, ¿no? Agarrar pues el vector. Agarrar el vector, lo vas a tomar. Espérate otra vez. ¿No? Vas a agarrar un vector y lo vas a mover simplemente, ¿no? Lo vas a mover. Lo agarras y lo mueves. Lo pones en cualquier lugar, ¿no? O sea, este cuadro blanco al final no me ayuda en nada. No me ayuda en nada. Entonces lo vas a mover y lo vas a poner donde tú deseas. Profesor, luego tomas el otro, ¿no? Puedes tomar otro y lo vas a agarrar y lo vas a mover a donde tú deseas, ¿no? Profesor, lo quiero mover pues aquí. Y lo vas a poner de forma consecutiva. Ahí, de eso se trata, ¿no? Que tú armes la forma consecutiva, ¿no? Tú lo estás dibujando. Entonces tú vas a agarrar sin modificar el vector, simplemente los vas a unir de forma consecutiva, nada más. Eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que está sucediendo acá, muchachos, ¿no? Hemos agarrado pues el 1, ¿no? El 1,5 y lo hemos llevado aquí. ¿Te das cuenta o no? Lo hemos agarrado el 5, perdón, hemos agarrado el 5, como que lo agarras y lo mueves nada más, acomoda las piezas. Luego 2 lo pones de forma consecutiva. Entonces, profesor, ya está de forma consecutiva, cabeza con cola siempre, no cola con cola ni cabeza con cabeza, siempre cabeza con cola. Ya está, profesor. Entonces, como tengo cabeza con cola, luego para trazar la resultante tengo que dibujar una flecha desde el inicio. Aquí va el inicio, desde ahí voy a iniciar, ¿sí? Desde ahí inicio, y donde debo coincidir en el final. En el final debe coincidir. Y esa flecha roja que tú dibujes, eso es la resultante de esos vectores. ¿Ahora sí se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Confírmame, por favor. ¿Sí? Listo. Sigamos, ¿no? Entonces, espérate, se me borró acá algo. Se me había borrado esa parte. Ya. Ahora sí, ya creo que ahí está. Y lo dibujas. Listo. Sigamos. Vamos con algunas recomendaciones para esto. Tienen que ser de forma consecutiva. Por eso verificar siempre que esté de forma consecutiva. Mira bien tu gráfico, no te confundas. No debe haber cola con cola ni cabeza con cabeza. El orden no importa. Tú puedes agarrar el orden. Yo empecé con el vector que valía 1,5. Yo podría haber empezado con el 5. Podría haber empezado con el 2. Tú puedes empezar a dibujar con el que se te pegue la gana. Siempre te debes llegar a lo mismo. Ya, siempre debes llegar a lo mismo. Fíjate acá, mira. Tenemos 6 casos, ¿no? Acá hemos empezado con ¿qué? Con el 1,5 en estos dos. En este hemos empezado con el 2. En este hemos empezado con el 5. Luego seguimos dibujando. Ahí está. Y terminamos el dibujo. Fíjate. Entonces yo debería unir de aquí a acá, ¿no? Debería unir, de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá. Del inicio hasta el final, ¿no? Del inicio hasta el final, que sería de aquí a acá. Claro que sí. ¿No? De aquí a acá, a veces acá no se nota mucho, pero de aquí a acá, de aquí a acá, ¿no? Es lo único que no se debe juntar en el dibujo. Ya, es lo único que no se debe juntar en el dibujo, sí. Entonces fíjate que los 6 deben salir lo mismo. Mira, ahí vamos a poner los 6. Listo, ahí están los 6. ¿Ves? Los 6 son iguales. Los 6 son igualitos.
agarra con tu regla, mídelo. Si quieres, agarra tu regla con tu lapicero. Mira que he hecho exactamente el dibujo para que te des cuenta que los 6 salen igual. Los 6 salen en el mismo tamaño, en la misma dirección. Todos miden lo mismo. Porque es una propiedad conmutativa, no importa el orden. Vamos con una propiedad aquí del mismo método. Si tú, al momento de dibujar, al momento de acomodar los vectores, logras crear o logras que el polígono se cierre, entonces ya no hay donde trazar el vector rojo. El vector rojo no lo puedes trazar porque ya está completamente cerrado. Entonces el inicio y el final coinciden, ¿no? Sería un punto que no tiene dimensión. Por lo tanto, ahí la resultante vale 0. Entonces, el polígono cerrado que está bien dibujado de forma consecutiva, el valor de la resultante de esos vectores va a ser 0. Por lo tanto, vector A más vector B más vector C más vector D, su resultante vale 0. Propiedad del polígono. Sigamos. Vamos con otro método. Tenemos 3 métodos para sumar. Vamos con el segundo. Profe, el segundo método para sumar se llama el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque usamos la figura de un paralelogramo y usamos la ley de cosenos, que es la diagonal, ¿sí? Para hallar pues esa longitud. Esto no nos sirve tanto para dibujar, sino para hallar módulos cuando tenemos los valores conocidos. Entonces, profesor, tenemos A con B. Los vamos a juntar ahora sí, cola con cola, cola con cola, ¿ya? Y aquí tenemos pues el vector alfa, perdón, el ángulo alfa que forman entre los dos vectores. ¿Cómo hallamos el tamaño de la resultante? Acá solamente sale el tamaño de la resultante. Entonces, ponemos pues, ¿no? Módulo de A. Imagínate que el módulo de A vale 3. El módulo de B vale 5. El ángulo entre ellos, por ejemplo, podemos ponerle 53 ya. Vamos a ponerle un ángulo conocido, 53. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Acá sería 3 al cuadrado. 5 al cuadrado. 2 por 3 por 5 por el coseno de 53. ¿No? Y ya tú hallas el coseno de 53, me parece que es ¿cuánto, muchachos? 3/5, ¿no? Y ahí empiezas a resolver. ¿Cómo te vas a acordar de esta fórmula? Yo sé que tú sabes que de álgebra A más B es trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Cuadrado del primero más el doble producto, ¿cierto? Sí, doble producto, ya se me acabó la pizarra. Y el cuadrado del último. Entonces este es parecido, fíjate, 2 cuadrados, ¿no? Los 2 cuadrados, el doble producto y solamente tienes que añadirle el coseno. Ya, el coseno es la misma fórmula, pero le añades el coseno al final. Ya, muchachos, entonces cuando es con más, se usa más. Ya, aquí. Luego vamos a ver lo que es menos. Vamos con algunas propiedades y casos particulares. Entonces aquí, recuerda que la resultante es la diagonal. El ángulo es cola con cola. Y recordar los cosenos. Coseno de 120, que es un menos un medio, ese siempre casi viene. Coseno de 60, coseno de 37, de 53, saberlos de memoria para no estar graficando nuestros triángulos. Si no te lo sabes ya, pues grafica tu triángulo y ahí es el coseno. Vamos con algunos casos particulares. Si el ángulo vale 0, o sea que son vectores que van en el mismo sentido, ¿no? Entonces eso se llama resultante máxima. Simplemente pues vamos a sumar los módulos, para hallar pues la resultante máxima. ¿El orden no altera en esto? No, no altera en esto, hijo. En este caso no altera el orden. Entonces, pero sí siempre dibujando cola con cola. Aquí es cola con cola, ¿ya? Entonces tengo acá la resultante máxima se suma. Si acá tengo 3 y aquí tengo 7, entonces por eso resultante 10. Aquí, resultante mínima. Profe, voy a restar los módulos. Pero yo estoy restando vectores. No estoy restando vectores. Estoy sumando vectores. Profe, no entiendo. ¿Cómo que sumas y luego restas? A ver. Si tú vas a sumar un número 3 y le vas a sumar un número menos 5, ¿qué debes usar aquí? Un procedimiento que se llama ley de signos. Más con menos menos. Y al final terminas restando. ¿Cierto o no? Esto me sale menos 2. ¿Cierto o no? ¿Sí o sí? Confírmame, chat. Eso sí lo sabes, ¿verdad? Esto es algo parecido. Acá yo estoy sumando dos números, uno positivo, otro negativo. Acá yo estoy sumando dos vectores con sentidos contrarios. Entonces el procedimiento para sumar esto es una resta. A eso se refiere esto de acá. ¿Ya? Entonces el procedimiento para sumar esto es una resta. Pero seguimos haciendo una suma vectorial. ¿Ya? Seguimos haciendo una suma vectorial. Ya, muchachos, entonces por favor bastante cuidado con eso.
bastante cuidado con los conceptos. Sigamos. Otro caso particular, si es que en vez de el ángulo es conocido y es ángulo recto 90, entonces coseno de 90 0, toda la parte del doble producto se va y queda simplemente Pitágoras, ¿no? Esa es otra forma de demostrar Pitágoras, ¿no? Antes exigían pues para titularse, ¿no? En la época medieval, en la época pues de los inicios de las universidades, cuántas veces tú podías demostrar el método de Pitágoras de diferentes maneras, ¿no? Gráficamente, con fórmulas como aquí, con dibujos, con gráficos. Hay muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Otros casos. Estos son casos muy ya particulares. ¿Qué se debe cumplir en todos estos tres casos? Que los valores de los vectores sean del mismo tamaño. Todas las parejas tienen el mismo tamaño. Si aquí tengo 3, aquí tengo 3. Si aquí tengo 4, aquí tengo 4. Si aquí tengo 6, aquí tengo 6. ¿Ya? Tengo 7, 7. ¿Ya? Eso se va a cumplir. Entonces, profesor, si el ángulo entre ellos es 60, esto es a raíz de 3 la resultante. Si el ángulo entre ellos es 90, a raíz de 2 la resultante. Si el ángulo entre ellos es 120, la resultante es la misma, ¿ya? 7, por ejemplo, si esto vale 7, esto vale 7, resultante 7. Esto vale 6, esto vale 6, esto es 6 raíz de 2. Y así sucesivamente. Y la propiedad siempre en estos casos, no solamente con estos ángulos, sino con todos, cuando los vectores son igualitos, siempre la resultante es bisectriz en este caso. Eso vamos a usar de repente para seguir haciendo pues sumas consecutivas de vectores. A veces trabajamos con la bisectriz para hallar el nuevo ángulo. ¿Ya? Entonces siempre la mitad, ¿no? 30, 30, 45, 45, 60, 60 y nada más. Sigamos, muchachos. ¿O alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí con eso? ¿Quieres que repita alguna parte con la suma pues de paralelogramo? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Confírmame por favor. ¿Está todo claro, chat? ¿Sí? Sí, me dicen por acá. Muy bien, entonces interpretaré a los demás como un sí. Si no, te seguiré leyendo. Vamos con la sustracción. Todo claro. La sustracción, por eso te dije que te acuerdas la propiedad. Profe, ¿qué propiedad? Esta de acá, mira. Esta de acá. Esta de acá, la que acabamos de ver pues al principio. Esta de acá te dije. Esta vamos a usar en la sustracción. ¿Por qué? Porque al sumar, es como que tú sumes un número positivo con un negativo. En vez de cambiarle de signo, vas a cambiarle de sentido. ¿Ya? Vas a cambiarle en vez de cambiarle de signo, tú le cambias de sentido. Ah, profe, tiene sentido, pues, ¿no? Tiene sentido lo que estás diciendo, profesor. Entonces acá tengo, para lograr la diferencia, debemos cambiar de sentido el vector. Entonces, yo voy a querer la diferencia entre a menos vector b. Entonces sería como sumar a un vector menos b. Entonces, vector menos b, este vector b que tenía, lo cambiamos de sentido. Y luego estos dos vectores los sumo. ¿Cómo los sumaba? Con los métodos que ya conocemos. Profesor, método de polígono. Unimos cabeza con cola, consecutivo, no importa el orden. Puede ser primero a y luego menos b, o primero menos b y luego menos a. Estamos en polígono. Y entonces acá tengo que me da el vector diferencia, ¿no? Haciendo la misma cosa, vector diferencia. Pero, ojo, por favor, no es lo mismo decir a menos b, ¿no? Vector a menos b, que decir vector b menos a. Son diferentes, porque en el primero el b es el que cambia de sentido, en el segundo es el a el que cambia de sentido. Entonces me va a dar vectores distintos, ¿ya? Me va a dar vectores distintos. Entonces en el otro sería el a el que cambia de sentido, entonces sería para allá. ¿Te das cuenta o no? El vector a y yo 1, cabeza con cola, y ya este es el resultante. Y si te das cuenta, este con este son distintos. Podrán tener el mismo tamaño, pero tienen direcciones distintas y eso influye. Tienen sentidos distintos y eso influye. El tamaño es el mismo. El tamaño es el mismo. ¿Y qué te dije yo del método del paralelogramo? El paralelogramo solo me sirve para hallar el tamaño. Por lo tanto, entonces aquí, fíjate, si solo voy a hallar el tamaño, el módulo que está entre barras, entonces esta fórmula sirve para ambos casos. Sirve para ambos casos, sí. Este vector vale 5, que es a menos b. El vector que va hacia abajo, que también es, que es b menos a, también
va a valer 5, pero va a ser hacia abajo, ¿ya? Va a ser 5, pero va a ser hacia... Por eso la fórmula es para ambos casos. Pero ojo, si le quito las barras, no son iguales. Los módulos, los tamaños, ¿ya? Los tamaños, estos vectores en tamaño son iguales, pero no en sentido, ¿ya? Queda claro. Y acá es lo que te dije, la fórmula le cambias de signo. Si acá tengo menos, acá es menos. Igual que el trinomio cuadrado perfecto, le cambias el signo al doble producto. Igualito, la misma vaina. Sigamos. Sigamos. Ya hemos cubierto entonces dos métodos para sumar. Vamos a entender el último método, pero para eso debemos nosotros entender otra cosa antes, ¿ya? Te voy a enseñar lo que son vectores unitarios y la descomposición, la idea de componentes. Profe, entonces, ¿qué es un componente? Nosotros cuando de repente estudiamos el curso de aritmética, nosotros decimos tengo 3 más 7 igual usa tu dedito de los pies, tengo 10. Entonces, a estos números, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se le llama a esos números? A ver, chat, sorpréndeme. ¿Cómo se le llama a esos números? ¿Cómo se les llama a esos números, muchachos? En aritmética. ¿Cómo se les llama? ¿Sabes? ¿Cómo se les llama? ¿No? ¿Naturales? No. No, se llama sumandos. ¿Ya? Son los sumandos. ¿Estamos bien o no? Y esto es la suma. ¿Estamos bien o no? Sumandos y suma. Entonces, en el mundo vectorial vamos a tener una analogía, una equivalencia. Yo tengo el vector B, le sumo el vector D, por ejemplo. Esto me sale un vector resultante que lo vamos a llamar R. Entonces, estas se llaman componentes y esta se llama resultante o vector inicial. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, en vez de llamarlos sumandos, vamos a llamarlos componentes. Entonces, ¿qué son vectores componentes? Las componentes son vectores que al sumarse me dan el vector inicial, me dan el vector original, me dan el primer vector que tenía. Entonces, profesor, yo quiero hallar componentes de A, debo buscar un conjunto de vectores, sea cual sea, que me sumen el vector A. Ah, profe, yo tengo infinitas entonces posibilidades para hallar componentes. Por supuesto que sí, puedes tener infinitos vectores de diferentes formas, pero que el principio y el final coincidan. Mira, vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver algunos de ellos, profesor. Vector B1, B2, B3, B4. Esos vectores celestes suman el vector A porque forman el polígono cabeza con cola. Y hemos trazado desde el inicio de lo azul hasta el final del azul. Vector A es una resultante. Sí, muy bien, profesor. Esos vectores celestes son componentes del vector A. Son componentes del vector A. ¿Habrá otra forma, profe? Claro, mira. C1, C2, C3. Inicio con final coinciden. Coinciden también, entonces son componentes del vector A. Cualquier arreglo que coincida con la propiedad son componentes. Pero nosotros vamos a trabajar unas componentes especiales. ¿Qué componentes son? Son las siguientes, las que forman ángulo de 90, componentes rectangulares. ¿Ya? D más D1. Ah, espera. Usted me está preguntando, por eso usted me dijo que cola con cola nunca van juntos. Es que me refiero a los vectores que tú vas a sumar. Los que están sumando son los verdes. Los verdes son los que están sumando. Esto es lo que tú dibujas al final. ¿Ya? Si yo, a ver, para que me entiendas. Si yo tuviera el vector de 1 y de 2, de 1, de 2, ahí queda. Cabeza con cola, ahí está, ya los puse. ¿Estamos bien o no? Y luego, yo trazo pues la resultante, ahí está, resultante trazo. Lo que pasa es que este es un procedimiento, pero al revés. Al revés de lo que aprendiste en polígono, este es al revés. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Listo. Entonces, esos suman. Entonces tenemos las componentes rectangulares porque forman ángulo de 90. Son dos que forman ángulo de 90. Entonces, de esas componentes rectangulares tenemos un caso más especial todavía, que esos vectores van a coincidir con los ejes cartesianos. Fíjate bien. Entonces tengo acá un vector inicial y voy a buscarle sus componentes rectangulares. Entonces voy a buscar un vector aquí y que forme 90, otro vector acá. Esos son las dos componentes rectangulares. Entonces vamos a dibujarlas, ahí aparece. Ahí está, vector X y vector en Y. Vector A en X y vector A en Y. Ambos ángulos de 90 son rectangulares y pertenecen a los
ejes cartesianos. Y lo que tú vas a hacer en la mayoría de las descomposiciones no es esto. No lo vas a dejar así, sino que tú lo vas a ver en muchos libros y en muchos ejercicios, tú lo vas a ver así. Mira, tú lo vas a ver así. ¿Cierto o no? Ah, profesor, sí, yo he visto muchas veces eso y no lo he entendido. Ahora ya sé de dónde viene. Son dos vectores que suman, pues el vector que está aquí en rojo. ¿Ya? Ah, profesor, sí tienes razón. Entonces tú en muchos ejercicios lo que vas a hacer es descomponer arriba y abajo, y lo vas a hacer hasta el cansancio en estática, sobre todo estática, dinámica, todo lo que son fuerzas. Vamos a hacer esto hasta el cansancio. Entonces hay que aprender bien la descomposición, hay que aprender bien que acá tenemos triángulos rectángulos y vamos a trabajar con ellos, ya, triángulos notables, ya, entonces recordar nuestros ángulos notables. Entonces, profesor, esta que está en X cumple con el vector Y, porque tú me dijiste vector Y es en el eje X, ahí está. Vector AX es el tamaño en X por el vector Y. En Y lo mismo, tamaño en Y por el vector J. Ah, profesor, si va hacia arriba, hacia abajo, eso es positivo o negativo. Y entonces, tengo aquí que si lo sumo, no, porque A ya habíamos demostrado que es la suma de AX con AY. Entonces AX más AY es el vector A. Y eso simplemente lo bajo y lo sumo. Nada más. Y así se demuestra, pues, ¿no? Los vectores que a veces tienes en tus exámenes y te dicen, ¿no? El vector B es igual a 3i menos 5j. Entonces esto funciona como un plano cartesiano. Tengo 3 hacia la derecha, 5 hacia abajo. El vector por acá más o menos. Ahí es el vector B. Así sería. ¿Ya? Así sería. Ah, pues entonces puedo ubicarlo en los cuadrantes. Primero, segundo, tercer cuadrante. Y ahí empezamos con el trabajo matemático. Entonces, como te acabo de demostrar, los vectores también se pueden representar como pares ordenados. Eso lo vas a ver en algunos ejercicios, pero más se usa esa notación en universidad, ¿ya? Matemática 1, matemática 2. Entonces, profesor, en algunos exámenes de admisión viene también esta forma de representación, son pares ordenados. Y si yo quiero hallar el módulo, simplemente le aplico el Pitágoras. Si quiero hallar el módulo, le aplico el Pitágoras y se acabó. Nada más. ¿Se entendió esta parte de las componentes rectangulares de 2 dimensiones? Confírmame, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Confírmame, por favor, chat. Hablo, calla para siempre, está claro para todos y todas. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Profesor, si está claro, por favor repite esta parte. ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces, si me entendiste esta parte, me vas a entender la siguiente parte, que es igualita. La siguiente parte es completamente idéntica, solamente que en vez de tener 2 dimensiones, vamos a tener 3 dimensiones. Fíjate, en 3 dimensiones vamos a hacer aparecer los vectores de forma consecutiva, cabeza con cola. Ya no van a estar en un plano, van a formar ángulos distintos entre ellos, ¿no? Son las aristas de un cubo. Pero al final es la misma vaina. Unimos desde el cabeza con cola y unimos desde el inicio hasta el final. Ese es el vector A. Ah, profe, sí, esa es la diagonal principal del cubo. Claro que sí. Y entonces lo que tú vas a encontrar, pues, es esto, pues, ¿no? Cada uno, pues, representado de esa forma. Listo, profe. Y es lo mismo, ¿no? El vector es la suma de los tres. Los tres se representan así. Entonces lo podemos representar de esta forma, que es una terna, ¿no? Y si lo llevamos a un sistema de coordenadas, una terna ordenada, ¿no? Eje X, eje Y y eje Z en ese orden. Y nosotros lo vamos a operar el módulo, o sea, el tamaño, la longitud de la línea, a eso me refiero con el módulo, haciendo, como yo le llamo el Pitágoras digivolucionado, ¿no? Acá le aplicas una cantidad más, ¿no? En vez de tener solamente 2, le aplicas la tercera, ¿ya? Le aplicas la tercera igualito. Profe, y tú me dijiste que había 3 formas de sumar vectores, solamente hemos visto 2. Claro, vamos a ver la última. Si yo quiero sumar los vectores A, que tienen esta forma, AX, AZ y el vector B que tiene esa forma, entonces para sumarlos simplemente sumo los vectores o los componentes que son de la misma naturaleza, del mismo eje. X con X, o sea Y con Y, J con J, o sea Y con Y, Z con Z, o sea K con K, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, a ver, tenemos 3i menos 2j más 5k, y acá tengo 6i con 3j menos 6k, perdón. Entonces lo sumo, 3 más 6, acá me va a salir 9i, menos 2 menos 3, acá me va a salir 1j, que ya no se pone, simplemente se pone j.
5 y menos 6, menos k. Menos k nada más. Menos 1, que en realidad no se pone el 1, simplemente se pone menos k. ¿Me entendiste la suma por componentes? ¿Sí? Y la adición cambias los signos, nada más. En vez de sumarlo, lo restas. Ahora sí, ya acabé. ¿Se entendió o no se entendió toda la teoría de vectores, chicos y chicas? Confírmame, por favor, si se entendió o no se entendió. ¿Está claro para todos y todas? ¿Sí o sí? ¿No, no, no? Ahora sí, tu último cartucho. ¿O quieres que repita algo? Háblame para irnos a los ejercicios. Muy bien, acá me dice sí, Diego me dice que sí, Fabián me dice que sí, los demás de repente le da flojera a responder. Entonces imagino que sí. Si tuvieras dudas, me escribirías al toque. Entonces vamos ahora sí a los ejercicios, muchachos, del día de hoy. Déjame cambiar pues la forma de compartir la pantalla porque no, esa forma no me ayuda para poder vamos a hacerlo más pequeño. Voy a salir pues de la presentación y vamos pues a las diapositivas correspondientes. Muy bien, vamos con la número 1, que no está, entonces está acá. Ahí está. Ah, ¿qué pasó? No. A ver, me dice, el vector de desplazamiento nos puede resultar útil, ya, nos puede resultar útil para representar los posibles desplazamientos que puede tener un obrero para dirigirse desde su casa hasta el centro de labores. Observe la gráfica y determine la resultante de vectores. Desplazamientos en función de un solo vector. A ver, ¿qué es lo que nos pide exactamente? ¿Me pide un solo desplazamiento o me pide los tres juntos? Me pide los tres juntos, profesor. Los tres juntos me pide. Entonces, profesor, vamos a ver. Si yo tengo aquí que voy a operar el vector A con el vector B con el vector C, entonces ya están unidos cabeza con cola, ¿cierto o no? Profe, sí o sí tiene que ser menos K o puede ser K. No, ahí tiene que ser menos K porque salía menos 1. Si por ejemplo tú tienes una suma que tienes 4 y le vas a sumar menos 3, ahí sí sería pues K. Ahí sí sería K porque 4 más menos 3 me da 1 positivo. El signo depende de lo que te salga la suma que tú resultes. ¿Ya hijo? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tengo A, tengo B, tengo C. Entonces, profesor, voy a trazar su resultante con su mismo color. Desde el inicio, desde A, hasta el final de C. Ahí está. Luego, vamos a hacer E con F, porque están así ya consecutivos. Entonces, tengo E, le sumo F. Y E más F es este de acá que voy a trazar. Entonces, al final tengo un vector rojo, un vector negro y un vector azul que miden lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta en la número 1, muchachos? ¿Ves o no? La respuesta es besito, la suma de los tres. D, 3 veces D, porque el rojo me sale el vector que he dibujado ahí en rojo. Ese vector es D, igualito al negro, entonces los dos son D, son vectores iguales. Los azules me suman el otro vector azul, ¿no? Los que sombreado con azul sale el vector azul, eso es otro D, entonces D más D más D 3 veces. Entonces tengo 3D. ¿Se entendió o no se entendió, muchachitos? Confírmame. Sencillito, ¿no? Sencillo nomás. Como para que digas, bien, estoy aprendiendo. Voy a hacer un cachimba. Listo, muchachos, sigamos. Vamos con el ejercicio número 2. En el análisis de los elementos del movimiento mecánico, otra vez nos meten recontrafloro, ¿no? Como para que Deco dice, ¿no? Pero recontrafloro, sistema floro. A ver, existe un vector llamado desplazamiento.
Este vector nos permite expresar el cambio de posición de un móvil respecto al sistema de referencia. Considere, ahí empieza el ejercicio. Considere que a un atleta que sale de su casa y recorre 2 kilómetros en dirección hacia el norte, para recorrer otros 2 kilómetros en la dirección 30 grados al sur del este. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de su desplazamiento resultante? Hay que trabajar bien nuestra rosa náutica. A ver, entonces la rosa náutica, veamos, tenemos que recordar. ¿Aquí quién va? ¿Aquí quién va, muchachos? Aquí va el sur, ¿cierto o no? ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí, el sur. ¿Cierto? El sur. Ahí está. Y abajo va, aquí va el norte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, no? Ahí está. Aquí va, profesor, el este, ¿cierto o no? ¿Sí? No, ¿cómo que el este? Ahí va el oeste. Aquí va el este. Aquí va el este. Entonces recordar bien nuestra rosa náutica. No, ya te hice caer ya. No, norte, sur, este, oeste. Este, oeste. ¿Está bien? Listo. Entonces me dice que el auto pues recorre hacia el norte, ¿no? 2 kilómetros hacia el norte. Entonces vamos a empezar a dibujar. 2 kilómetros hacia el norte. Luego, 30 grados al sur del este. O sea, del este al sur del este, 30 grados. Así. Ese es 30 grados al sur del este. O sea que 2 kilómetros en esta posición. Siempre y cuando acá sea pues 30 grados. Y acá vale 2 kilómetros también. Entonces, la resultante es así, ¿no? Desde el inicio hasta el final. La resultante es el azul. ¿Alguien sabe cuánto sale? Eso es geometría, ¿no? Hay que acordarnos de la geometría, profesor. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. No, pero me borré el sur también, ¿no? Espérate. Listo. Vamos a borrar esto. Profesor, si esto de acá es 30, esto de acá es 60, ¿no? Y estos son iguales. Ah, profesor, esto es un triángulo, ¿qué cosa? ¿Te diste cuenta o no? ¿Qué tipo de triángulo es? Este es 60, estos son iguales, estos ángulos son iguales, suman 120. ¿Cuánto vale cada uno entonces de ellos? ¿También valen? 60, ¿cierto o no? Por lo tanto es un triángulo X equilátero. Por lo tanto la resultante vale también 2 kilómetros. 2 kilómetros. Ese es el desplazamiento final, ¿no? Desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Se entendió o no se entendió? Confírmame si me dice por acá. Sigamos entonces, sigamos muchachos. Si te entendí, profesor, vamos con el siguiente. En mecánica, ¿no? El sistema Flor. A ver, en mecánica usamos la magnitud fuerza para medir la acción que es capaz de producir los cambios
o producir cambios en el reposo y el movimiento de un cuerpo. En la gráfica se muestra un clavo, ¿ya?, que es sometido a 3 fuerzas al mismo tiempo. Considerando que logre ser extraído, determine el valor de la resultante y con qué dirección se movería el clavo. Determine el valor de la resultante y con qué dirección se movería el clavo. Vamos a ver. Miren lo que está sucediendo acá. Vamos a enfocarnos primero en estos dos vectores. Listo. Forma de ángulo de 90, ¿cierto o no? Ah, profesor, ¿qué me dijiste tú cuando forma un ángulo de 90? Que voy a aplicarle Pitágoras. Entonces, profesor, voy a aplicarle Pitágoras, pero no solamente Pitágoras. Recuerda que esto es un paralelogramo. ¿Ya? Recuerda que esto es un paralelogramo. Y que acá va a formar un ángulo. Y es un ángulo conocido, si es que tú te observas bien. Vamos a hacerlo más grande si quieres. A ver, vamos a hacerlo más grande para que lo veas. Hago Pitágoras. Pero observamos también que nosotros tenemos pues paralelogramo. El método se llama paralelogramo. No debo olvidarme cómo se llama el método. Entonces la resultante es esta. Vamos a ponerlo con rojo. Esta es la resultante. ¿Cuánto vale el tamaño de esa resultante si tengo 8 y tengo 6? Profe, esa resultante tiene tamaño 10. ¿Cierto o no? ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque acá yo tengo 6, ¿no? O bueno, tengo 3K que vale 6. En la vertical tengo 4K que vale 8. Tengo 4K que vale 8 en la vertical. ¿Cierto o no? Y acá en la horizontal tendré 5K que vale 10. Entonces, en vez de usar Pitágoras, usé triángulos notables. También es válido. Pero recordar pues cómo se forma. Esto es 53 y esto es 37. Por lo tanto, el de acá será lo mismo, 53 y 37. Pero me interesa el 53, no me interesa otro todavía. Vamos a poner 37 acá de repente, ya 37. ¿Estamos o no estamos conformes? Y esto vale 10 newtons. ¿Estamos o no estamos conformes con lo que acabo de hacer? ¿O alguien se perdió? Confírmame, por favor, chat. ¿Se entendió o no? Sí, me dicen por ahí. Por eso no sé si es esta pregunta. Sí, me dicen. Ahora sí, sí, se entendió. Ya tengo ese 10. Ahora vamos a volver a graficar. ¿Qué es lo que nos va a quedar entonces, profe? Nos va a quedar este 10 de acá. Y un nuevo 10 por acá. Que es este 10. Este 10 es este de acá. Vamos a ponerlo. Y este 10 es el de acá. Entonces, profesor, si seguimos trabajando con geometría, y decimos que aquí tenemos una horizontal en la cual acá decimos que es ángulo de 37 y acá decimos que es ángulo de 53, la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo aquí entre ellos? ¿Cuánto vale el ángulo aquí entre ellos? Muy bien, Jefferson. Claro que sí, muy bien, Cristian. Eso vale 90, profesor. Porque todo debe sumar 180. Por mi geometría, ángulos consecutivos. Esto es 90 grados. Profe, si yo tenía ángulo de 90 con vectores consecutivos, perdón, con vectores del mismo tamaño, ¿qué propiedad voy a usar? ¿Qué propiedad voy a usar, profesor? Voy a usar, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a alejarlo un poco. Yo voy a usar esta propiedad, profesor. Vamos a movernos para acá.
Creo que ahí sí se ve. ¿Dónde está? Acá está esta. ¿Cuál propiedad? Voy a borrar todos los garabatos. ¿Qué propiedad voy a usar? La del medio. ¿Te das cuenta o no? Ángulos iguales 90. Entonces, a raíz de 2. Profe, si nosotros tenemos en nuestro ejercicio 10 y 10, ¿cuánto vale la resultante entonces? ¿Cuánto vale la resultante, jóvenes? ¿Cuánto vale la resultante? $10 raíz de 2. Muy bien, eso es. Muy bien, 10 raíz de 2. Y ahí ya lo puedes marcar. Pero ¿qué pasaría si tu ejercicio tienes ya 10 raíz de 2, 2 veces, 3 veces, ¿no? Dos claves con 10 raíz de 2 y no sabes el ángulo. Entonces, ¿qué más te dije? Te dije que esto, cuando usemos esa propiedad, es, pues, bisectriz. Por lo tanto, aquí voy a tener 45 grados y aquí voy a tener 45 grados. Pero nosotros la dirección de un vector lo usamos con el plano cartesiano y lo medimos desde la parte positiva del eje X hasta acá. Por lo tanto, la dirección de ese vector, chicos y chicas, va a ser la suma de 45 más 53. ¿Cuánto es 45 más 53? 98 grados. $98. ¿Estamos o no estamos conformes? ¿Estamos o no estamos conformes, jóvenes? Listo, muchachos. Se acabó el ejercicio. Entonces, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos al cuarto. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Una de las magnitudes vectoriales... sistema Deco, sistema Floro. Una de las magnitudes vectoriales más representativas en la mecánica es la fuerza, cuya unidad es el Newton. Eso nos expresa la intensidad. No parece esto escrito, parece escrito por un político, ¿no? De contrafloro. Esto nos expresa la intensidad de la acción de un cuerpo sobre otro. Considere que sobre un punto material actúan dos fuerzas de igual magnitud. Ahí empieza el ejercicio. Considere que sobre un punto material actúan dos fuerzas de igual magnitud que forman entre sí 60 grados. Si la resultante, está pasando el lechero, no sé si lo escuchas, si la resultante que origina estas dos fuerzas de 60 newtons, indique cuál será la resultante que origina si actúan sobre el punto de manera perpendicular entre sí. Espérate, no entendí ni yo la última parte. Tengo un punto actuando fuerzas de igual magnitud que forman entre ellas 60. Si la resultante que originan estas dos fuerzas es de 60, la resultante es 60. ¿Cuál será la resultante que originan si actúan sobre él, sobre el punto de manera perpendicular? Ya entendí la idea. A ver, son dos casos. Ya son dos casos. Pero en realidad son dos casos. Pero sería 60. Ya, a ver. Veamos con cuidado. Vamos con el caso 1.
Me estaba bloqueando solito. A ver, vamos con el caso 1. Me dice, tengo dos fuerzas iguales, no sé cuánto valen. Entre ellas son iguales, pero vale 60 cada el ángulo entre ellos. ¿Estamos conformes o no? Y la resultante también vale 60. Eso es lo que me estaba confundiendo. Entonces, profesor, la resultante también vale 60. Esto vale A. Esto vale A. ¿Qué quiere decir? Que si entre ellos hay ángulo de 60, o sea 30 y 30, voy a ponerlo así, 30 y 30, quiere decir que esto de acá es un ¿qué? Es un A raíz de 3, ¿cierto o no? Es un A raíz de 3. ¿Estamos conformes todos y todas? Eso es un A raíz de 3. O sea, ese 60 es un A raíz de 3. Entonces, ahí nos van a complicar la vida, porque el raíz de 3 va a pasar a dividir para hallar el valor de A. Pero para hallar el valor de A, entonces vamos a decir que A es 60 entre la raíz de 3. Entre la raíz de 3. Y jóvenes, aquí vamos a recurrir al álgebra. Para recurrir al álgebra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. ¿Estamos conformes o no? Esto es álgebra, esto ya no es física. Esto es álgebra, racionalización. Entonces tendré ¿qué cosa? 60 raíz de 3 arriba. Mira que hasta la racionalización te estoy explicando, ¿ah? Y raíz de 3 por raíz de 3, 3. Entonces tengo 60 raíz de 3 arriba y abajo 3. Entonces saco tercia. Entonces esto es 20 raíz de 3. 20 raíz de 3. A vale 20 raíz de 3. ¿Estamos o no estamos conformes hasta ahí? Cada vector A va a valer 20 raíz de 3. ¿Se entendió o no se entendió esta parte, jóvenes? Confírmame si se entendió. Muy bien. Si no me entendiste, me dice, profesor, no entendí, vuelve a explicar. Vamos con el caso 2. El caso 2 me dice, ¿qué pasaría si estos vectores, en lugar de formar ángulo de 60, me formarían un ángulo de 90? Voy a tener A. Voy a tener A. Entre ellos había un ángulo de 90. Entonces este es A. Este es A. Como este es el resultante, voy a ponerlo con rojo. Se borra aquí, si estoy haciendo clic acá. Ah, creo que es por el tamaño. A ver, de ahí lo arreglo. Listo, a ver, ahí, ¿eso qué cosa sería? Del caso particular. Eso sería A raíz de ¿qué? A raíz de 2. Ese sería A raíz de 2. Pero yo ya sé cuánto vale A. Yo ya sé cuánto vale A. Por lo tanto, profe, ¿qué hago aquí? Sería 20 raíz de 3, eso es A, se multiplica por la raíz de 2. Y raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Me sale 20 raíz de 6. Clave casa. Clave casa. Newton, ¿no? Newton, todos newtons.
Se entendió muchachos? Confírmame. ¿Está claro para todos y todas? Muy bien, sigamos entonces. Sigamos muchachos. Un vector es útil, ¿no? Sistema Floro. Un vector es útil no solo para el físico, sino para una persona común, puesto que nos permite representar magnitudes de la vida cotidiana. Como por ejemplo la velocidad. Recién empieza el ejercicio ahí, ¿ya? En ese punto. Suponga que un auto viaja a 60 km por hora en un lugar donde el viento actúa en oposición, haciendo que el auto tenga velocidad de resultante de 40 metros por hora. 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Indica cuál será la velocidad resultante del auto si el viento soplara en la misma dirección. Entonces, el viento, ¿no? La velocidad a favor, vamos a asumir que te favorece, y la velocidad en contra, pues te desfavorece. Pero eso no es tan cierto, ya simplemente para el ejercicio, pues no, porque tendríamos que analizar cantidad de movimiento, cuánto favorece. No quiere decir que si el aire corre a 100 km por hora te va a dar 100 km por hora más al auto. No, eso no es posible. Esto simplemente es para los vectores, ¿ya? Entonces, profesor, veamos. Nos dice, tengo 60 km por hora con la que avanza el auto. Vamos a dibujar el auto, ¿sí? Vamos a dibujar el auto ahí. Ahí está el auto, ¿ya? Ahí está, recontra, ahí ve sus llantas, sus lunas por el... Es un Lamborghini. Entonces, profesor, ahí tenemos nuestro Lamborghini color rojo. Entonces, va con 60 km por hora. Pero se le aplica a él una fuerza del aire. Vamos a ponerlo con azul, pues, ¿no? Porque es el aire. Vamos a ponerlo con azul. Pero el aire no es celeste, profesor, ¿no? Yo quiero aire azul. Cielo azul se llama, ¿no? Le dice. Allá. Entonces tengo acá, vamos a ponerle después el viento. Velocidad del viento. Y la resultante me dice que es 40 km por hora. Pregunta, ¿esa es una resultante máxima o una resultante mínima? ¿Máxima o mínima? Es una mínima, ¿no? Vectores contrarios. Entonces para la mínima se tienen que restar los tamaños. Sería 60 menos v igual a 40. Por lo tanto, v igual 20 km por hora. ¿Estamos bien o no? Ese vamos a llamar el caso 1. Pero en cambio me dice qué pasaría si el viento sopla a favor. No, esa es la velocidad que le da el viento. Entonces, a favor, ¿no? Entonces, tengo 60 km por hora. Y si el viento favorece, vas a favor del viento, así como las velas de los barcos dicen, estamos a favor del viento. Se ponen contentos porque va más rápido. Tengo acá V. Entonces, profesor, decimos que la resultante será ahora una resultante máxima. Vamos a ponerle con verde, caso 2.
profesor, la resultante va a ser una resultante máxima que será pues 60 más v, que en este caso es 60 más 20. 80 kilómetros por hora. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿La B? Sí, muy bien, Jefferson. Claro que sí. Estamos finos ya, estamos finos. ¡Listo! ¡Sigamos! Ah, mira, mira, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver, ¿qué me dice esto? En la física, aquellas magnitudes que presentan módulo de dirección se llaman magnitudes vectoriales y se representan por un vector. ¿Ya? Por ejemplo, la posición de un punto en un plano se representa por un vector. Ya. Más floro. Acá empieza, ¿ya? Acá empieza acá el ejercicio. Supongamos que se tiene tres vectores, miren los tres. Determina el cuadrante del sistema de coordenadas de la resultante. Ya, pues, la suma. Entonces simplemente vamos a sumar, pues. Sumamos. Vector A igual a ¿quién? 2,5. Vector B vector C y los vectores resultantes se suman hacia abajo, pues, ¿no? 2 más menos 3 más menos 5. 2 más menos 3 menos 1. Menos 1 y menos 5 menos 6. 5 más 0, 5. Más 3, 8. Se acabó. ¿Se entendió o no? Pero me piden en qué cuadrante está. De recordar pues nuestra geometría analítica. ¿Cuáles son los cuadrantes? Tengo acá sistema antihorario, de forma antihorario, perdón, los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el único en el que piensas, en el cuarto. Listo. Entonces, profesor, tengo primero componente son las X hacia abajo, la vaina hacia abajo. No, ¿qué estás hablando, profesor? Las X hacia la izquierda. Ahora sí, ese es mejor. O es primero o es tercero. Uno de estos dos que estoy marcando así sutilmente para que no te lo que es, ¿sí? Sutilmente estoy marcando uno de esos dos. ¿Está bien o no? Y luego me dice 8 hacia arriba. Ah, ya. Avión. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Aquí está, ¿no? El vector sería pues menos 6,8. Para allá. Clave avión. ¿Se entendió o no se entendió? Sencillito, ¿no? ¡Confírmame! Háblame, chat. ¿No me vas a gritar? ¿Dónde está mi...? Aquí está. Saqué mal la captura. Ahí está. Ahora sí. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo no lo voy a hacer pues como el bicho, pues, ¿no? Ya tú lo haces, ¿no? Ya tú te imaginas el profesor hablando con el bicho. Sí. No, y sí, ¿no? Cada generación tiene sus sonceras, pero sus peculiaridades. Vamos con la 7.
Calcula el ángulo que forman dos vectores A y B si se cumple ¿qué? A ver. Acá viene los... Acá sí vamos a tener un poquito de problema, me parece. A y B tienen igual módulo, ¿ya? A y B tienen igual módulo. Pero el módulo de A más B... el módulo de A más B es igual a 3 veces el módulo de A menos B. Para esto, muchachos, tenemos que dominar bien nuestro método del paralelogramo. Tenemos que dominar bien nuestro método del paralelogramo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Módulo A y módulo B son iguales y el módulo de A más B es igual a 3 veces el módulo de A menos B. Profesor, vamos a reemplazar la fórmula. ¿Qué fórmulas vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar estas fórmulas, todos atentos y atentas. Abran bien las orejas. Vamos a aplicar esta de la suma, módulo de la suma, y esta de acá, módulo de la diferencia. ¿Ya? Esas dos. Estas dos. Una. Y... ¿dónde está la otra? Acá está. Dos. Esas dos. ¿Estamos bien? Listo, profesor. Ah, ya, me mandó ahí su... ahí está su emoji, ¿no? Abriendo bien los ojazos. Está bien. Eso quiero. Todos atentos. Y atentas. Entonces, profesor, le aplico. Tengo acá, no me va a alcanzar. Sí, no me va a alcanzar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer pues. Profesor, ¿va a escribir todo? No, pues. Vamos, ya que tengo esto. Vamos a hacer pues una palomillada. Vamos a estar escribiendo todo, pues. Entonces voy a tener aquí esto. Vamos a ponerlo acá. Es igual a 3 veces. ¿3 veces qué, profe? El otro, pues, mira. Mira, qué rápido lo voy a escribir. Tres veces toda esta cochinada de acá. Listo. Es más, para que sepas de dónde sale. A su más allá me salió. Vamos a hacerlo más pequeñito para que entre. Listo, entonces, profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado, se va a ir la raíz. Se va a ir la raíz. Y el 3 va a quedar elevado al cuadrado. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto. Se va la raíz. Va a ser igual a 9. Que multiplica a toda esta cosa de acá. ¿Listo? ¿Estamos bien o no? Y ahora simplemente queda operar. Pero, profe, A y B son igualitos. Entonces voy a reemplazar todo con A. Voy a tener aquí A cuadrado. Ahora sí voy a tener que escribir A cuadrado. Más otro A cuadrado. Más 2 veces A cuadrado. No, porque A por A cuadrado. Por el coseno de alfa. Ahí, coseno de alfa. Es igual a 9 que multiplica todo. Y lo voy a hacer de frente. 9 A cuadrado. Más 9
a cuadrado menos 9 por 2, 18 a cuadrado coseno de alfa. ¿Estamos bien o no estamos bien? Ya te perdiste ya. Háblame. ¿Te perdiste o no? Para encontrarte. ¿Está claro? Sí, me dice. Ya, muy bien. Para mí sí. ¿Para los demás? Asumo que sí, ¿ah? Sigo entonces. Ya me perdí. A ver, te voy a encontrar. A ver. Estoy usando esto. Estoy usando esto. Entonces tengo A más B. Lo reemplacé con esta cochinada de acá. A menos B. Lo reemplacé con esa otra cochinada de acá. ¿Estamos bien o no? Que lo copié y lo pegué. El profesor recontra flojo. Luego, lo elevé al cuadrado todo para eliminar la raíz. Saqué la raíz, me quedó lo de adentro. Saqué la raíz, me quedó lo de adentro en un paréntesis. Porque al elevar 3 al cuadrado, 9. ¿Ahora sí o no? Luego aquí, apliqué esto. Módulo de A es módulo de B. Recuerda que te dije, nomenclatura. Módulo de A es como que tú escribieras A así solo, sin nada. ¿Te acuerdas o no? Entonces A es igual a B. En este caso pues le he puesto módulo de B. Ahora sí, ¿ya te ubicaste o no? Hija. A es igual a B. Ah, ahí está. Siempre llevarán exponente 2. ¿Por qué llevarán siempre exponente 2? Vamos a ver. Si A es igual a B. Si A es igual a B. Yo estoy reemplazando, en vez de A pongo B. Esta vaina la bajo. En vez de B pongo A. Acá tengo A por otro A. A cuadrado. Lo bajo. Esta cochinada lo multiplico por 9 y lo bajo. Esta otra cochinada es A cuadrado por 9. 9 A cuadrado. Esta última cosa, A por A, porque B es A cuadrado. 2 por 9, 18, tabla del 2. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora sí. Ahora sí te encontraste, ¿no? Listo, perfecto. Ahora juntamos todo, lo juntamos. Así como cuando tú te juntas con tu pata, igualito, lo juntamos. Dios los hace, ellos se juntan. 9 más 9. 18, profe. 18 menos 2. Porque acá tengo 2 que pasan negativos. 16. Profe, ¿por qué no juntas y simplificas? No, todavía no. Quiero hacerlo. Sí lo podría hacer, ¿no? Juntarlo ahí como está y luego simplificar. Pero todavía no. Entonces repito. Te olvidaste seguro. 9 más 9, 18 por acá. 18 A cuadrado. Acá tendré 2A cuadrado. Y este pasa al otro lado restando. Entonces tengo 16A cuadrado. A cuadrado. Y el 18 negativo pasa para acá positivo. 18 más 2, 20. 20A cuadrado coseno de alfa. Listo, profe. Si esos dos son iguales, ya me salió un poquito más abajo y muy lejos. Como ella, que te dejó muy lejos. Entonces, profesor, ¿qué pasa con el A cuadrado? Se va. Se va. Le saco cuarta. Tengo entonces coseno de alfa es igual, sacándole cuarta, cuarta de 16, 4, cuarta de 20, 5. Me perdí, profe. Vamos a encontrarte de nuevo. Cuarta de 16, 4, recontra buen alumno, 4.
Cuarta de 20, 5. Ahí está. Entonces 4 quintos. La pregunta es, según tu trigonometría, ¿qué ángulo tiene coseno como 4 quintos? 37, claro que sí. Muy bien Jefferson. Alfa vale 37. Ese es el ángulo que hay entre ellos, 37 grados. ¿Me entendiste o no me entendiste? ¿Me entendiste o no me entendiste, mano? Habla. Muy bien, perfecto. ¿Por qué se me volvió 20A? Ah, ya. Porque acá tengo 18 posi. Acá tengo 2. Lo pasé para el otro lado. 18 más 2. A ver, usa tus deditos de los pies y de las manos. Porque tienes 20 dedos, ¿no? Entonces 18 más 2. 20. ¿Está bien o no? Ah, sí, eso ya pregunta a tu profe de trigo. Si cada ángulo tiene cateto adyacente, cateto opuesto diferente, claro, eso depende de su triángulo donde está puesto. Depende de los. Cuando hagas, pues, creo que recién estás empezando. Cuando hagas, pues, el tema que corresponde de trigo con los triángulos, ahí vas a entender, pues, verdad que estamos recién empezando. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, todavía no llegas a la parte de razones trigonométricas. Entonces, esto viene de trigonometría, chicos, ¿ya? Hay que complementarlo con trigonometría. ¿Otra duda por ahí? Recomendación, que estamos en anual, me has hecho acordar algo muy importante. Nosotros estamos empezando con el tema de vectores el día de hoy. El tema de vectores es un tema muy geométrico. Tú quieres elevar el nivel de tus ejercicios, por eso estos ejercicios son sencillos, ya los hice todos. Quieres elevar el nivel, de repente buscas otro material. Va a haber ejercicios que son muy geométricos o de repente hasta algunos con propiedades trigonométricas. Entonces, cuando tú termines o ya pases, pues, y tengas cierto nivel en geometría, regresa, por favor, a volver a practicar vectores, ejercicios de mayor nivel, para que sepas a que se aplican teoremas geométricos, ¿no? Ángulo externo en un triángulo, ángulos entre paralelas, a veces base media, a veces ley de senos, ley de cosenos. Entonces regresen a volver a practicar vectores y van a ver cómo los ejercicios se les va a volver a hacer más fácil. Si no te haces un ejercicio con las propiedades que te he enseñado, es muy probable que tienen algo de geometría o trigonometría, ¿ya? Así que no te paltees, no te pongas triste. Vamos con otro ejercicio antes que se nos gane el tiempo. En cinemática los vectores cumplen un papel primordial, pues permiten representar magnitudes vectoriales, por ejemplo el desplazamiento. Supongamos que un móvil se desplaza 170, esto es lo mismo que el anterior, 170 kilómetros hacia el este. Gira 53 grados al este del norte. Ya, esto está mal, esto está mal redactado. ¿Quién ha redactado esto? Vamos a... Lo siento, a veces soy muy exigente con ese tipo porque confunde a veces a los alumnos. A ver, no es que gira 53 grados, ¿no? Porque tú dices, profesor, voy con una dirección, giro 53 grados. Eso es lo que diría al este del norte. Entonces, vamos a cambiar ese texto, ¿ya? Vamos a ponerlo mejor. Supongamos que el móvil se desplaza 170 kilómetros hacia el este. Luego gira con rumbo a 53 grados al este del norte. Ahí está, este es un rumbo. Recorriendo 50 kilómetros. Finalmente se dirige rumbo al rumbo al norte 250 kilómetros. Determine la magnitud del desplazamiento resultante que efectúa el norte. Entonces acá esto debe estar bien redactado. Luego gira con rumbo a
53 grados, ¿ya? Ya no lo hay. No está girando 53 grados, sino gira con rumbo a esa dirección de la rosa náutica. Entonces, profesor, recordando nuestra rosa náutica otra vez. Entonces aquí norte. Es que me indigna que un alumno que sabe no le formule bien la pregunta y por esas tonterías el alumno pues no ingresa. Entonces tú tienes que saber a veces qué es lo que quiere decir pues el payaso que redactó eso. Muy bien, a ver, entonces ¿en qué estaba? Ah, ya. Estaba renegando. Al este, 170. Vaya. Luego 53 grados al este del norte. 53 grados al este del norte. Para allá. ¿No? Y acá tiene que ser 53. Al este del norte. Eso quiere decir. Entonces, profesor, tenemos para acá. De esta forma. Que debía hacerlo más abajo. Porque después... Ah, no, está bien. Entonces 250 por el este del norte. En la cual esta parte... Esta parte 53. Luego hacia el norte 250 kilómetros. Acá vamos a ponerle cuánto valía. 50. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, 50 kilómetros. Esto de acá, 170 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar nuestro triángulo. ¿Qué triángulo, profe? Este de acá. Vamos a formar nosotros un triangulito. Este lo une con este de acá. Ahí está, profe. Ya la vi. Hace tiempo no la veía. Hoy la estoy viendo. Y tengo acá entonces. Ya no me alcanza. ¿Dónde tengo el triángulo? Vamos a hacerlo acá a un costado. Como tú, pues, ¿no? Tú todo lo haces. Toda la hoja de borrador la llenas así, ¿no? Por acá, por arriba, chiquitito. Borras encima de tu borrador. La vuelves a usar 3 veces. A ver, tengo acá. Así son los chicos, pues, que postulan. Entonces tengo acá 53, el de acá será pues 37, vamos a ponerlo acá 37. Este de acá 53. Este de acá vale 5K, triángulos notables. De repente todavía no te acuerdas, no los has repasado en el curso que corresponde, vamos a ayudarte. Donde K vale 10. Entonces, profesor, el que supone 37 es ¿quién? Es 3K. Ya, ese es el de los triángulos notables. Entonces, como K vale 10, esto vale 30. El que se opone a 53 es 4K. Entonces acá tengo 40. Esos valores los paso. Acá tendré entonces 40 kilómetros. Y acá tendré 30 kilómetros. ¿Para qué me sirve eso, profesor? Para hacer lo siguiente. Entonces acá en total tendría ¿cuánto? Tendría 270 kilómetros. ¿Qué es eso? 170 kilómetros. A 280, tienes razón. Contra profesor no sabe sumar. Use su dedito de los pies, profesor. Ahora sí. Gracias por avisarme. Un punto más en su examen de admisión. Ya, me avisan por favor sus apellidos, su carrera, todo lo manejamos desde afuera. Acá, 170 más 40, 210. Y ahí tú tienes que ser bien observador, bien observadora. Me doy cuenta que 210 y 280 son múltiplos de 70. Esto es 70 por 3. 70 por 3. Y eso es 70 por 4. ¿Cierto o no? Claro que sí, profesor. ¿Qué quiere decir? Que estamos en presencia de ¿quién? De otro triángulo de 3, 4 y 5. Solamente que está volteado el 3 y el 4. Entonces,
Unimos el desplazamiento. Vamos a ponerlo como un vector. Y terminamos nuestro ejercicio. Esto de acá será tristeza. ¿Por qué tristeza? 5K. Se acabó. 5K. Igual a, en este caso K vale 70. Entonces sería 5 por 70, 350 kilómetros. Ese es nuestro desplazamiento. Y creo que borré las claves o no las copié. 350 kilómetros. No las copié. Clave casa. Clave casa. Muy bien, muchachos. Entonces, creo que ya es tiempo. Ha sido un susto enseñarte hoy. Cualquier duda, pregunta, raja comentario. Otro día porque ya me voy. No, mentira. Preguntas antes de irme. Preguntas, muchachos. ¿Nada? ¿Estamos conformes todos y todas? Listo, joven. Muy bien, muchachos. Cuídense bastante entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.